Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con esta clase acerca de los dones espirituales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la regulación de los dones. Cómo se regulan y si es que se regulan los dones espirituales. Muy bien. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo habla acerca de las lenguas y acerca de la profecía. Y hay muchos que interpretan lo que dice Pablo como algo para pronunciarse en contra de las lenguas, de que es necesario callar en la congregación, de que es necesario suprimir las lenguas o resistir las lenguas, que no se debe de adorar corporativamente en lenguas. Pero diseccionando el pasaje nos vamos a encontrar con que es muy distinto lo que Pablo intenta enseñar. Por ejemplo, no vamos a ir versículo tras versículo por el tiempo, sin embargo coloqué la cita bíblica. Entonces tú, si quieres, puedes poner pausa al video, ir a examinar la cita o ir a examinarlas después de haber visto este video para confirmar lo que te estoy diciendo. Pablo valoraba las lenguas para adoración, para edificación personal, para orar, para dar gracias a Dios. Y también valoraba las lenguas para que sean señal para el incrédulo del poder de Dios. Ahora bien, ¿cuál era el problema de los corintios que estaba sucediendo o aquejando a la iglesia? Algunos seguramente creían que sus lenguas eran angelicales o angélicas. Es decir, todos hablaban lenguas, pero algunos con la intención o el tenor de sentirse más espirituales o creerse más espirituales, decían: mis lenguas no son como las lenguas del resto, mis lenguas son incluso angelicales. Y quizás se arrogaban esta clase de lenguajes, por lo que los cultos estaban dominados por las lenguas. Cada uno mostraba lo espiritual que era, demostrando sus lenguas. Ahora, como cada uno tenía la idea de que el mensaje que estaba recibiendo de Dios era profético, tenía que ser dicho, generalmente se levantaban y hablaban en alta voz para la congregación las lenguas que estaban hablando. Porque digo, estoy hablando lenguas angelicales, entonces es importante lo que estoy diciendo, que me escuche la congregación. Entonces, esto provocaba frecuentes interrupciones en el culto por estas manifestaciones. Estaban cantando un canto, interrumpían ese canto porque el hermano estaba hablando en lenguas. Estaban orando por una petición, interrumpían la oración porque tal hermano empezó a hablar en lenguas angelicales y está dando un mensaje. Estaban dando una palabra, una enseñanza, interrumpían la enseñanza porque tal hermano estaba dando un mensaje en lenguas. Ahora bien, tenemos que considerar algunas cosas respecto a esta regulación que hace Pablo. La regla de hablar de 2 a 3 personas por turno y solo mediante intérprete es una regulación del don de profecía, no es una regulación del don de lenguas. Es decir, Pablo no está diciendo que no hablen en lenguas. Pablo está diciendo que las lenguas que hablas, que se hablan, si no tiene interpretación, no son profecía y por lo tanto no tienes que hablarlo a alta voz e interrumpir la asamblea para que te escuchen. Si tú estás hablando en lenguas, puedes hablar en lenguas para ti, con un volumen normal. Hablar para ti, para Dios, orar como uno habla, ora quizás en voz alta, no es necesario apagarlas o suprimirlas. Puedes orar en voz alta, como oras en voz alta en lengua normal, con un volumen regular. Hablar para ti y para Dios. Entonces, entendamos que esta regla hable 2 o 3 personas y por turnos y solo si hay intérprete en la iglesia, no es una regulación del don de lenguas, es una regulación del don de profecía. ¿Por qué? Porque la iglesia
se arrogaban, o los creyentes que estaban hablando en lengua se arrogaban el don de profecía. Yo recibí profecía de Dios, me levanto, hablo y hablo para toda la congregación. Y dice Pablo, no es profecía lo que estás hablando, mijo. No es profecía. Son lenguas y háblalas para ti. Y por eso es que Pablo anima a profetizar. Incluí yo el paréntesis y anima a la iglesia a profetizar realmente. Porque si Dios habla a través de una persona y Dios da un mensaje a la iglesia entendible, inteligible, en lengua que podemos comprender, la iglesia va a ser edificada, confrontada, exhortada, va a ser estimulada a la adoración, la iglesia va a ser sumamente bendecida. Entonces dice Pablo, yo quiero que profeticen, que de verdad profeticen, que profeticen realmente, que si hablan lenguas, interprétenlas, que reciban mensaje de Dios, pero no interrumpan la asamblea por ruido. Entonces, eso es lo que hace la observación que hace Pablo. Pero Pablo jamás, escuche bien, jamás restringió el don de lenguas en una asamblea. Pongo aquí los versículos porque son importantes respecto a profetizar realmente. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si alguno habla, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. La regulación, insisto, es para la profecía, es interpretar las lenguas. Ahora, jamás fue restringido el don de lenguas en una asamblea pública. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia, o sea, calle en la asamblea, calle en público, no tiene que hablar de manera estrepitosa para que todo el mundo le escuche, sino que dice, hable para sí mismo y para Dios. Si Dios te dio lenguas, habla en lenguas, pero habla para ti. Dice en el 39 también, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Es decir, jamás le digamos a alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo, que está hablando en lenguas, hermano, por favor cállese. Jamás. No es algo que debamos impedir. Quizás a lo mejor orientar a los hermanos a hablar para sí, a tener devocional para sí, a incluso no tiene que ser en el momento de adoración cuando se regule esto. Puede ser en un tiempo de escuela dominical enseñarles a los hermanos que hablar en lenguas cuando no hay interpretación es hablarla nosotros con Dios. Puede ser en la asamblea, periodos en los que todos los creyentes de la asamblea comienzan a adorar en lenguas. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Todos hablan para sí. Y el ambiente se vuelve más ferviente. Pero también podemos adorar en nuestra habitación. Y puede incluso los otros estar cantando y Dios darnos a nosotros lenguas. Pero hablar para nosotros, como dice aquí este texto, hablar para sí mismos y para Dios. Ahora, el capítulo del amor es intencionalmente anterior a esta regulación de los carismas. En el capítulo 12, bueno, no me quiero adelantar al siguiente video, pero está intencionalmente colocado ahí el amor. Dice el texto de 1 Corintios 14, 26, hágase todo para edificación. Es decir, si Dios muestra algún don, algún carisma, manifiesta algún carisma en la iglesia, no es para que nos vean, soy el más espiritual, soy el más usado, soy el tocado de Dios, sino es para bendecir a la iglesia. Y era lo que no tenían los corintios. Los corintios estaban cayendo en una deformación o degeneración de los dones, porque se arrogaban espiritualidad. Yo soy muy espiritual, yo hablo muchas lenguas, yo hablo lenguas incluso angelicales, Dios me da palabra de profecía, y ni siquiera era palabra de profecía, y ni siquiera eran lenguas angelicales, muy seguramente. Pero ellos se arrogaban un grado mayor de espiritualidad a partir de los dones que se manifestaban en ellos. Y dice Pablo aquí, los dones no son para eso.
Los dones son para edificación de la iglesia. Si vas a dar palabra de profecía, es para que la iglesia se fortalezca, se anime, se exhorte. Si vas a un mensaje, es para la iglesia, es por amor a la iglesia, es para edificar a la iglesia, no es para que uno se arrogue un mayor grado de espiritualidad. Entonces, la regulación de los dones es el amor. La regulación de los dones es el amor. Y la regla es que todo lo que se haga se tiene que hacer para edificación. Muy bien, hermanos. Implicaciones del entendimiento encarnacional de los dones. La profecía requiere ser examinada o juzgada. Vimos que como los dones son encarnacionales, es un carisma que Dios otorga o llena, pero uno no pierde la voluntad ni el control, sino que se atraviesa, se encarna en nosotros y a través de nosotros opera. Muchas veces es posible que humanamente nuestras emociones, nuestras intenciones puedan alterar o puedan adulterar el mensaje que viene de Dios, o incluso puedan hablar en nombre de Dios sin que Dios haya hablado. Es por eso que el don de la profecía se tiene que examinar y se tiene que juzgar. Hablamos a la hora de hablar de los dones espirituales que muy seguramente el don de discernimiento de espíritus es una provisión de Dios para poder juzgar espiritualmente estos mensajes. Es de parte de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de eso. Es acorde a la revelación bíblica. Bueno, dice el texto de 1 Corintios 14:29, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. El mensaje tiene que ser juzgado. Muy bien, hermanos. En conclusión, respecto a la regulación de los dones, sintamos la libertad de hablar en lenguas usted y Dios, nosotros, cada uno. Sintamos la libertad de hablar en lenguas entre nosotros y Dios. Nada restringe el uso de las lenguas en este sentido. Si hablamos en lenguas, hay que buscar poder interpretarlas con la intención, la única intención de edificar a la iglesia y por amor a la iglesia. Ahora, todo mensaje que se dé como profecía, todo mensaje que se dé a la congregación, tiene que estar acorde a la palabra de Dios y se tiene que pensar en esto a la hora de recibir algún mensaje, incluso a la hora de dar un mensaje. Muy bien, hermanos. Espero haber sido de bendición. Este fue el tema de la regulación de los dones, cómo se regula el uso de los dones dentro de la iglesia y la única forma de regular los dones es con amor. Lo vamos a ver cuando hablemos acerca del fruto del Espíritu. Si nosotros operamos los dones con amor a la iglesia y con la intención de edificar y de bendecir a la gente, créanme que no vamos a caer en los excesos que se muestran en la iglesia de Corinto. Cuando nosotros nos arrogamos espiritualidad, nos ostentamos espiritualidad, usamos los dones a nuestro beneficio, es ahí cuando ocurren los excesos y cuando se desvirtúan los dones que operan en nosotros. Seamos muy cuidadosos y seamos temerosos de Dios al respecto, hermanos. Espero haber sido de mucha bendición con este video. El Señor me los bendiga. Hasta la próxima.